En el primer modelo de negocio teníamos tres agentes fundamentales: los concesionarios de provisión de flota, los concesionarios de operación de flota y el arrendador del patio. Como resultado del proceso, entonces se suscribieron unos contratos de concesión para la provisión de flota con el concesionario de provisión, unos contratos de operación de flota con los concesionarios de operación, encargados de operar la flota, realizarle el mantenimiento a la flota y realizarle también el mantenimiento a la infraestructura de soporte, es decir, a los patios. Y por último, entonces, estaba el arrendador del patio, quien se encargaba del suministro de la infraestructura de soporte y el mantenimiento de la infraestructura de recarga. En el segundo modelo de negocio hicimos un pequeño cambio. Por un lado, los concesionarios de provisión de flota y por el otro, los concesionarios de operación de flota. Los de provisión de flota se encargaron en este caso de suministrar la flota, pero también de suministrar la infraestructura de recarga, así como también el mantenimiento de esa infraestructura de recarga eléctrica. Este modelo ha permitido la implementación de los buses eléctricos por un motivo principal, y es que da tranquilidad a los financiadores. Esto sin recursos no funciona. Todo ese proceso llevó a que este tipo de empresas como la nuestra, que están mirando cómo migrar de esas antiguas energías a unas energías más limpias, más sostenibles, que ayuden al medio ambiente y acelerar ese proceso, pudieran entrar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos concentramos en la infraestructura, no nos metemos en la prestación del servicio. La prestación del servicio se la dejamos a los expertos, que son los que saben hacerlo, los que lo han hecho por mucho tiempo, que son los operadores de transporte. Mejor no mezclar el operador y el proveedor de la flota en uno, sino que cada quien haga su función. ¿Por qué? Porque cuando tú mezclas, tienes un riesgo en el que puedes mezclar los recursos de largo plazo versus los recursos de corto plazo. Pues en una operación como la nuestra, que es una operación pequeña y es el análisis que yo puedo hacer, pues nosotros aquí tenemos un operador, que somos nosotros, que tiene una remuneración, un provisión que tiene otra remuneración muy parecida a la nuestra, un dueño del patio que tiene otra remuneración adicional, y yo creo que lo que cuesta esto versus la tarifa al usuario no alcanza a dar ni para la mitad de lo que cuesta esto. La tarifa técnica es una tarifa, como su nombre lo dice, técnica, que me abarca todos los costos de operar. La tarifa usuario es una tarifa política, 100% política, y mantener estos negocios de alguna manera funcionando a largo plazo depende de una voluntad política, esto no tiene otro nombre. Si no hay un FED que se garantice la sostenibilidad de este negocio en los 15, en los 20, en los años que sean, pues va a ser imposible operar tecnologías limpias. La apuesta por la sostenibilidad es costosa, pero nosotros no trabajamos solo. Esto es importante, que todos los sistemas de transporte que quieran volverse sostenibles tienen un apoyo desde el gobierno nacional con una inversión presupuestal, que es del presupuesto del distrito, pero adicionalmente vienen apalancados y cofinanciados también por el gobierno nacional. Entonces se crea un fondo de estabilización tarifaria para nivelar esa diferencial de tarifa entre la tarifa técnica y el costo de operación que tenemos en los sistemas. El sistema de transporte es un servicio público vital, así como subsidian el tema de salud y como subsidian la educación, tienen que subsidiar el transporte, porque el transporte es lo que mueve las ciudades. Cuando nosotros encontramos que hay un recaudo unificado, cuando encontramos que las ciudades están apoyando los sistemas y están interesados en que los sistemas funcionen, nosotros vemos que son modelos viables para entrar a trabajar. Entonces, entender que la ciudad tiene un fondo de estabilización de la tarifa que cubre la operación del sistema, pues ya al final a todos los empresarios una tranquilidad importante de poder embarcar y asumir esos riesgos importantes. Entender que la remuneración o nuestra remuneración no está atada exclusivamente al pasajero. No hacer estructuras que dependan solamente de la tarifa pasajero, porque ¿qué pasa? Se te cae la demanda y entonces quedas con unos contratos quebrados. Pensar en unas estructuras financieras equilibradas, con unas tarifas pasajero, kilómetro, vehículo. Sostenibilidad no es tener un transporte limpio, pero que al quinto año quebró y listo, se acabó esta vaina. Sostenibilidad es llevar una operación hasta la vida útil probablemente de los buses y que funcione y que se mantenga.